Ding, ding, ding. Los sonidos de notificaciones no paraban de sonar en el teléfono de Diego Herrera. No puede ser, ya tengo 50.000 views. Diego, de 17 años, estaba acostado en su cama, mirando cómo su último video de TikTok explotaba en las redes sociales. En la pantalla de su iPhone se veía a una mujer de 80 años tratando de usar una tablet, confundida y torpe, mientras una voz joven se burlaba en el fondo. Miren a mi abuela tratando de ser influencer. No sabe ni cómo prender la cámara. La risa cruel de Diego resonaba por todo el audio mientras su abuela, doña Elena, luchaba con la tecnología que él le había dicho que usara para mantenerse moderna. Los comentarios comenzaban a llegar. Ja, 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 qué tierna la abuelita. Pobrecita, no entiende nada. Típico de los viejitos. Más videos así. Pero lo que Diego no sabía era que ese video, que le estaba trayendo la fama que siempre había querido, también iba a destruir su vida para siempre. Lo que no sabía era que la mujer de 80 años que estaba humillando frente a cientos de miles de personas era la misma mujer que le había salvado la vida cuando tenía 5 años. Y lo que absolutamente no podía imaginar era que en menos de 48 horas él iba a convertirse en la persona más odiada de todo México. Pero en ese momento, mientras las notificaciones seguían sonando, Diego solo pensaba en una cosa: por fin iba a ser famoso. Para entender cómo Diego había llegado al punto de humillar públicamente a la mujer que más lo amaba en el mundo, tenemos que regresar a su infancia y a la relación que había tenido con su abuela Elena durante los últimos 12 años. Elena Morales había criado a Diego desde que tenía 5 años, cuando sus padres habían muerto en un accidente automovilístico que había cambiado toda su vida. Durante los primeros años después de la tragedia, Diego había sido un niño traumatizado y retraído que apenas hablaba y que tenía pesadillas constantes sobre el accidente que había presenciado. Elena, que entonces tenía 68 años y vivía con una pensión muy pequeña, había dejado todo para convertirse en madre y padre para su nieto. Había vendido su casa pequeña pero propia para mudarse a un departamento más grande donde Diego pudiera tener su propio cuarto. Había usado todos sus ahorros para pagarle terapia psicológica. Había trabajado medio tiempo limpiando casas para poder comprarle ropa nueva y útiles escolares. «Mijo», le decía a Elena todas las noches antes de dormir, «tú eres lo más importante de mi vida. Todo lo que hago es para que seas feliz». Y durante muchos años, Diego había sido feliz. Elena había sido su confidente, su compañera de juegos, su protectora incondicional. Pero conforme Diego había crecido y había comenzado a moverse en círculos sociales más amplios, su percepción de Elena había comenzado a cambiar gradualmente. El primer momento de vergüenza había llegado cuando Diego tenía 12 años y Elena había ido a recogerlo a la escuela usando su ropa de trabajo, un uniforme de limpieza con el nombre de la empresa bordado en el pecho. «¿Esa es tu mamá?», le había preguntado un compañero de clase señalando a Elena. «No, es mi abuela», había respondido Diego. «¿Tu abuela trabaja de limpiadora?». Diego había sentido una pequeña punzada de vergüenza por primera vez en su vida. «Sí, porque me está criando sola. ¿Y no tiene otro trabajo mejor?». Diego no había sabido qué responder. Hasta ese momento nunca había pensado en el trabajo de Elena como algo menor. Simplemente era lo que ella hacía para mantenerlos. Pero la semilla de la vergüenza había sido plantada. El segundo momento había llegado cuando Diego había cumplido 14 años y había comenzado a comparar su situación con la de sus compañeros de preparatoria. Mientras otros muchachos tenían padres jóvenes con carros nuevos, casas grandes y trabajos respetables, Diego vivía con una mujer de 76 años en un departamento pequeño, dependiendo de una pensión y trabajos de limpieza. Diego le había dicho a Elena una tarde cuando llegó de la escuela: «Necesito que me ayudes con algo». «¿Qué pasa, Abu? Una señora me pidió que le limpié su casa los sábados, pero queda muy lejos. ¿Me podrías acompañar para no ir sola en el camión?». Diego había sentido mortificación. «¿No puedes conseguir un trabajo más cerca?». «Mijo, esta señora me paga muy bien. Con eso puedo comprarte los tenis que querías». «Pero Abu, todos mis amigos van a ver que trabajas de limpiadora». Elena había mirado a su nieto con sorpresa y tristeza.
¿Te da vergüenza mi trabajo, Diego? Diego había evitado mirarla a los ojos. No es vergüenza, Abu. Es que es complicado, pero en realidad sí era vergüenza. Y esa vergüenza había crecido durante los siguientes 3 años. El tercer cambio había llegado cuando Diego había descubierto las redes sociales y había comenzado a crear contenido para TikTok e Instagram. Al principio, Elena había estado fascinada con la creatividad de su nieto. «Ay, Diego, qué inteligente eres con esas computadoras». «No son computadoras, Abu, es mi teléfono». «Bueno, pero yo no entiendo nada de eso. Enséñame cómo funciona». Diego había comenzado mostrándole las funciones básicas del teléfono, y Elena había tratado de aprender con el entusiasmo genuino de alguien que quiere conectar con la generación más joven. Pero conforme Diego había comenzado a ganar seguidores y había empezado a soñar con ser un influencer famoso, había comenzado a ver las preguntas constantes de Elena como interrupciones molestas. «Diego, ¿me puedes enseñar cómo mandar mensajes? Estoy ocupado, Abu. Estoy editando un video. ¿Me puedes explicar qué es un hashtag? Abu, no tienes edad para entender estas cosas, pero quiero aprender para poder entender tu mundo. Es muy complicado para ti». Elena había insistido durante meses en aprender sobre tecnología, no porque realmente le interesara, sino porque quería sentirse incluida en la pasión de Diego, y Diego había comenzado a verla como una carga. Pero lo que realmente había cambiado todo había sido cuando Diego había comenzado a buscar contenido viral desesperadamente. Llevaba 2 años creando videos con poco éxito. Sus bailes eran promedio, sus chistes no eran muy divertidos, sus tutoriales no llamaban la atención. Había visto cómo otros influencers se hacían famosos haciendo bromas, pranks y contenido divertido a costa de otras personas. «Necesito algo que me haga viral», se había dicho a sí mismo una tarde después de subir otro video que solo había conseguido 200 visualizaciones. Y entonces había mirado a Elena, que estaba sentada en la sala tratando de entender cómo usar la tablet que él le había regalado para su cumpleaños 80. Una idea cruel había comenzado a formarse en su mente. Abu le había dicho con una sonrisa falsa: «¿Quieres que te enseñe a hacer videos para TikTok?». Los ojos de Elena se habían iluminado. «¿En serio, mijo?». «Sí, Abu, vas a ser la abuela influencer más famosa de México». Elena había reído con la alegría pura de alguien que finalmente iba a compartir algo especial con la persona que más amaba. «¡Ay, qué emocionante! ¿Qué tengo que hacer?». «Solo sé tú misma, Abu, solo sé tú misma». Pero Diego no le había dicho que él iba a estar grabando todo para burlarse. El video que había hecho famoso a Diego había sido filmado una tarde cuando Elena había tratado de seguir sus instrucciones para hacer contenido. Diego había puesto la cámara en un ángulo donde se veía perfectamente la confusión de Elena, pero ella no sabía que la estaban grabando para ridiculizarla. «Abu, ahora habla a la cámara y presenta tu receta de mole». Elena, emocionada de finalmente participar en el mundo de Diego, había comenzado a hablar con entusiasmo genuino. «Hola, soy Elena, y voy a enseñarles a hacer mole como mi mamá me enseñó hace 60 años». Pero Diego había editado el video para mostrar solo los momentos donde Elena se confundía con la tecnología, donde no sabía cómo prender la tablet, donde se equivocaba al tratar de usar los filtros. En el audio se escuchaba claramente la voz de Diego riéndose y haciendo comentarios burlones. «No sabe ni cómo funciona. Miren, cree que tiene que gritar para que la escuche la cámara. Ahora está tratando de tocar la pantalla como si fuera mágica». Típica abuela que no entiende la tecnología. Lo que Diego no había incluido en el video era el contexto, que Elena estaba tratando de aprender porque quería conectar con él, que ella realmente había cocinado mole delicioso mientras explicaba cada paso con amor, que había estado emocionada de poder hacer algo moderno con su nieto. Solo había incluido los momentos que la hacían ver como una anciana confundida y ridícula. El video había explotado inmediatamente. En las primeras 6 horas, 50.000 visualizaciones. En el primer día, 300.000 visualizaciones. En la primera semana, 2 millones de visualizaciones. Diego había ganado 100.000 seguidores nuevos en una semana. Los comentarios habían sido una mezcla de risa cruel y ternura condescendiente. «Jajaja, pobrecita abuelita.
Qué tierna pero qué perdida. Los viejitos y la tecnología no se llevan. Hazle más videos, está buenísimo. Tu abuela es un meme viviente. Diego había leído todos los comentarios con una mezcla de éxito y culpabilidad que había tratado de ignorar. Elena había visto el video después de que una vecina se lo había mostrado. Diego le había dicho con voz temblorosa: «¿Por qué está todo el mundo riéndose de mí? Abu, es solo para divertir a la gente, no es nada malo, pero me siento humillada, mijo. Siento que la gente cree que soy tonta. No eres tonta, Abu, solo eres vintage». Pero Elena había comenzado a notar miradas extrañas en la calle, susurros cuando iba al mercado, sonrisas burlonas cuando caminaba por el barrio. Se había vuelto un meme local. Y Diego, intoxicado por su nueva fama, había decidido hacer más videos. Durante las siguientes 2 semanas, Diego había hecho 6 videos más burlándose de Elena. Abuela trata de usar Spotify. Abuela versus Amazon Alexa. Abuela intenta entender WhatsApp. Abuela reacciona a memes de TikTok. Cada video había conseguido entre 500.000 y 1.5 millones de visualizaciones. Diego había llegado a 500.000 seguidores. Había comenzado a recibir ofertas de patrocinio. Había empezado a ganar dinero real por primera vez en su vida. Abu le había gritado una tarde llegando de la escuela: «Una empresa de refrescos quiere patrocinarme. Me van a pagar 10.000 pesos por hacer un video». Elena había tratado de sonreír, pero Diego había notado que lucía más pequeña y más triste cada día. «Qué bueno, mijo, me da mucho gusto que estés teniendo éxito. Pero no hay ningún pero, Diego. Si tú estás feliz, yo estoy feliz». Pero Elena no estaba feliz. Había comenzado a evitar salir de la casa porque la gente la reconocía en la calle. Los niños del barrio le gritaban: «Abuela TikTok», y se reían. Las señoras del mercado susurraban sobre ella y la señalaban. Su propio nieto la había convertido en un objeto de burla pública. Pero lo peor de todo era que Diego no parecía darse cuenta del daño que le estaba causando. O si se daba cuenta, ya no le importaba. La fama había cambiado completamente su personalidad. Abu le había dicho una noche durante la cena: «Para el próximo video quiero que trates de usar Instagram. Va a ser súper divertido verte confundida con los stories». Elena había dejado el tenedor en el plato. «Diego, ¿podríamos hablar?» «Sí, claro, pero que sea rápido porque tengo que editar». «Mijo, estos videos me están lastimando». Diego había suspirado con impaciencia. «Abu, ya hablamos de esto, es contenido, es entretenimiento, pero la gente se ríe de mí, me siento humillada». «Abu, necesitas entender que así funciona el mundo ahora. Si no haces contenido viral, no existes, y si yo no quiero existir de esa manera». Diego había mirado a su abuela con una frialdad que ella nunca había visto antes. «Abu, gracias a estos videos estoy ganando dinero. Por primera vez en nuestras vidas tenemos ingresos reales. ¿No te parece más importante eso que tu vanidad?». Las palabras habían golpeado a Elena como bofetadas. «¿Mi vanidad?» «Sí, Abu, tu vanidad. Estás pensando más en lo que dice la gente que en nuestro futuro económico». Elena había sentido que se le rompía el corazón. El niño que había criado con tanto amor, por quien había sacrificado todo, le estaba diciendo que su dignidad era menos importante que el dinero que él ganaba humillándola. «Diego», había murmurado con lágrimas en los ojos, «yo sacrifiqué toda mi vida por ti, y ahora yo estoy asegurando nuestro futuro. Es lo mismo». «No, mijo, no es lo mismo». Pero Diego ya había perdido la capacidad de escuchar a su abuela. La fama lo había cegado completamente. El video que finalmente había destruido todo había sido subido un viernes por la noche. Diego había decidido hacer el prank definitivo, convencer a Elena de que hiciera un video motivacional donde hablara sobre sus sueños y aspiraciones, para después editarlo y convertirlo en una burla cruel sobre abuela que se cree joven. «Abu», le había dicho esa tarde, «quiero hacer un video diferente. Un video serio donde tú hables sobre tus sueños». Elena, esperanzada de que finalmente Diego la iba a tratar con respeto, había aceptado inmediatamente. «¿En serio, mijo? ¿Un video serio sobre mí?» «Sí, Abu, quiero que la gente te conozca realmente».
Elena se había arreglado con su mejor vestido, se había peinado cuidadosamente y había hablado desde el corazón durante 20 minutos sobre su vida, sus sacrificios, su amor por Diego y sus hopes para el futuro. Había sido hermoso, genuino y lleno de sabiduría, pero Diego había editado el video para mostrar solo los momentos donde Elena había usado palabras anticuadas, donde había mencionado tecnologías obsoletas, donde había hablado sobre valores pasados de moda. El título del video había sido «Mi abuela cree que todavía vivimos en 1950, reacción épica». En el audio, Diego había agregado sus comentarios más crueles hasta la fecha. Escúchenla, habla como si estuviéramos en el siglo pasado. Cree que las cartas son mejor que WhatsApp. Mi abuela es un fósil viviente, por eso los jóvenes somos superiores. El video había recibido 5 millones de visualizaciones en las primeras 24 horas. Diego había llegado a 1 millón de seguidores, pero también había comenzado a recibir comentarios diferentes. Esto ya no es divertido, es cruel, esa señora merece respeto, tu abuela te ama y tú la humillas públicamente, esto está muy feo, hermano. Diego había ignorado los comentarios negativos y había celebrado su éxito, pero lo que no sabía era que el video había llegado a la persona equivocada. María Gutiérrez, una periodista de 45 años que trabajaba para un noticiero local, había visto el video y había reconocido inmediatamente a Elena, porque María sabía algo que Diego había olvidado completamente, sabía la historia real de Elena Morales, y sabía por qué Diego debería haber estado eternamente agradecido con su abuela en lugar de humillarla. María Gutiérrez había conocido a Elena 12 años atrás, cuando había cubierto la noticia del accidente automovilístico que había matado a los padres de Diego. Pero María también había cubierto otra historia ese mismo día, una historia que había sido opacada por la tragedia del accidente, pero que había sido igual de importante. La historia de cómo Elena Morales había arriesgado su propia vida para salvar a su nieto de 5 años. El accidente había ocurrido cuando la familia había ido de visita a casa de Elena un domingo por la tarde. Diego había estado jugando en el patio trasero mientras los adultos conversaban en la sala. Nadie había notado que Diego había entrado a la cocina y había comenzado a jugar con los controles de la estufa. Nadie había visto que había logrado encender una hornilla y había acercado un trapo de cocina al fuego. Nadie había percibido el olor a humo hasta que ya era demasiado tarde. El fuego se había extendido por la cocina en segundos. Diego, paralizado por el terror, había quedado atrapado en una esquina mientras las llamas crecían alrededor de él. Elena, que entonces tenía 68 años y sufría de artritis en las rodillas, había escuchado los gritos de Diego y había corrido hacia la cocina. Sin pensar en su propia seguridad, había corrido directamente a través del fuego, había levantado a Diego en sus brazos y había corrido hacia la salida trasera. Pero la puerta trasera había estado bloqueada por una mesa que se había movido con el calor. Elena había usado su propio cuerpo como escudo para proteger a Diego de las llamas mientras forcejeaba con la mesa para abrir la puerta. Cuando finalmente había logrado sacar a Diego del fuego, Elena había sufrido quemaduras de 2º grado en los brazos, la espalda y las piernas. Había pasado 3 semanas en el hospital, pero Diego había salido completamente ileso. Los paramédicos que habían respondido a la emergencia habían dicho que si Elena hubiera tardado 30 segundos más, Diego habría muerto por inhalación de humo. Ella literalmente le había salvado la vida. Y 1 hora después, mientras Elena estaba siendo tratada en el hospital por sus quemaduras, había recibido la noticia de que sus hijos, los padres de Diego, habían muerto en el accidente automovilístico. Elena había perdido a sus hijos y había arriesgado su propia vida para salvar a su nieto el mismo día, y desde ese momento había dedicado toda su existencia a criarlo con amor incondicional. María tenía todas las fotos del rescate, todos los reportes médicos, todas las entrevistas con los paramédicos, y después de ver el video cruel de Diego, había decidido que era hora de contar la historia completa. El sábado por la mañana, María había publicado un artículo en el sitio web del noticiero con el título «La verdad sobre la abuela TikTok, cómo una heroína está siendo humillada por el nieto al que le salvó la vida».
El artículo incluía fotos del rescate de Diego cuando tenía 5 años, reportes médicos de las quemaduras de Elena, entrevistas con los paramédicos que habían estado presentes, la historia completa de cómo Elena había criado sola a Diego después de la tragedia, una investigación sobre las condiciones económicas en las que Elena había vivido para darle todo a Diego. En 6 horas, el artículo había sido compartido 200.000 veces. Para el domingo, había llegado a todos los principales medios de comunicación del país. Para el lunes, había comenzado a aparecer en medios internacionales. Los comentarios en el último video de Diego habían cambiado completamente. «Eres un monstruo. Esa mujer te salvó la vida y tú la humillas. No tienes vergüenza. Deberías estar en la cárcel. Esa señora es una heroína. Eres la peor persona del mundo». Diego había despertado el lunes por la mañana para encontrar que tenía 50.000 mensajes de odio en todas sus redes sociales. Había perdido 300.000 seguidores en 24 horas. Todas sus colaboraciones comerciales habían sido canceladas. Su nombre estaba trending en Twitter con hashtags como Diego Monstruo y Justicia para Elena. Pero lo peor había sido cuando había bajado a desayunar y había visto a Elena sentada en la mesa de la cocina leyendo el artículo de María en una tablet que una vecina le había prestado. Elena había levantado la vista hacia Diego con lágrimas en los ojos. «¿Por qué, mijo? ¿Por qué me hiciste esto?» Y por primera vez en meses Diego había recordado realmente quién era Elena. Había recordado la mujer que había corrido a través del fuego para salvarlo, la mujer que había vendido su casa para criarlo, la mujer que había trabajado limpiando casas para comprarle todo lo que necesitaba, la mujer que había sacrificado toda su vida para que él pudiera tener un futuro, y había recordado que él la había traicionado de la manera más pública y cruel posible. Durante la siguiente semana, la vida de Diego se había desmoronado completamente. En la escuela, ningún compañero le hablaba, los maestros lo miraban con desprecio, el director lo había llamado a su oficina para decirle que su comportamiento había traído vergüenza a la institución. En las calles, la gente lo reconocía y le gritaba insultos. «Ahí va el nieto malagradecido. Deberías estar agradecido con esa santa mujer. Eres una desgracia». Sus amigos habían dejado de contestarle mensajes. Sus redes sociales habían sido bombardeadas con tanto odio que había tenido que desactivar todos los comentarios. Había perdido 600.000 seguidores en una semana. Todas las marcas habían cortado relaciones con él. Había recibido amenazas de muerte. Pero lo más doloroso era la manera en que Elena lo miraba. Ya no había amor incondicional en sus ojos. Había dolor, decepción y algo que Diego nunca había visto antes: distancia. Elena había comenzado a tratarlo con cortesía formal, como si fuera un extraño que vivía en su casa. «Buenos días, Diego. ¿Gustas cenar? Que descanses». Ya no lo llamaba mijo. Ya no le preguntaba sobre su día, ya no trataba de conectar con él. Se había vuelto invisible en su propia casa, pero esta vez por elección. Diego había tratado de disculparse varias veces, pero las palabras se sentían vacías y patéticas. «Abú, perdóname, no sabía que la gente iba a reaccionar así». Elena había respondido con una voz cansada que Diego nunca había escuchado. «Diego, tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. La gente no reaccionó de una manera inesperada, reaccionó de la manera correcta. Pero Abú, yo nunca quise lastimarte. ¿No? Entonces explícame por qué me grabaste sin mi permiso, por qué editaste mis palabras para hacerme ver tonta, por qué te reíste de mí frente a millones de personas». Diego no había sabido qué responder porque la verdad era demasiado dolorosa para admitir. Había querido lastimarla, había elegido su ego y su fama sobre su dignidad. «Diego», había continuado Elena, «durante 12 años te dije todos los días que te amaba. Te dije que eras lo más importante de mi vida. Te dije que todo lo que hacía era para tu felicidad. Y es verdad, Abú, era verdad. Pero ahora me doy cuenta de que yo fui solo una conveniencia para ti. Cuando era útil para criarte, me necesitabas. Cuando fue útil para hacerte famoso, me usaste. Y cuando ya no me necesites, me vas a descartar». Las palabras habían destrozado a Diego porque había reconocido la verdad en ellas. Una semana después del escándalo, Diego había encontrado una carta sobre su cama cuando había llegado de la escuela.
Diego, he estado pensando mucho sobre lo que ha pasado y he llegado a una decisión muy difícil. Mañana me voy a mudar a casa de mi hermana en Puebla. No es porque esté enojada contigo, aunque sí lo estoy. No es porque quiera castigarte, aunque creo que necesitas aprender consecuencias. Es porque me he dado cuenta de que durante estos últimos meses tú dejaste de verme como una persona, me convertí en contenido, en material para tus videos, en una manera de conseguir views y seguidores. Dejé de ser tu abuela que te ama y me convertí en un objeto que podías usar para tu beneficio. Y lo más doloroso es que yo lo permití porque no quería perderte, pero ya te perdí de todas maneras. El Diego que yo crié nunca me habría humillado públicamente. El Diego que yo crié habría protegido mi dignidad como yo protegí su vida. No sé en qué momento ese Diego desapareció, pero necesito tiempo para procesar esta pérdida. Tal vez algún día puedas entender que el amor verdadero no es usar a alguien para tu beneficio, es sacrificarte por su bienestar. Yo me sacrifiqué por ti durante 12 años porque eras mi nieto. Tú me sacrificaste por tu carrera porque yo era descartable. Esa es la diferencia entre el amor real y el amor condicional. Espero que algún día aprendas la diferencia. Espero que algún día valores a las personas que te aman por quien eres, no por lo que pueden hacer por ti. Y espero que algún día encuentres la manera de perdonarte a ti mismo, porque yo ya te perdoné. Pero perdonar no significa que voy a seguir permitiendo que me lastimes. Cuídate, Diego. Con amor, pero sin regreso, tu abuela Elena. Diego había leído la carta 5 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su mente. Elena se iba, la mujer que había sido su madre, su padre, su protectora, su confidente durante 12 años, se iba por su culpa. Y lo más devastador era que tenía razón en todo lo que había escrito. Él la había usado, la había convertido en contenido, la había tratado como un objeto descartable. Y ahora estaba sola, sintiéndose traicionada por la persona que más había amado en el mundo. Al día siguiente, Diego había corrido a la estación de autobuses para tratar de detener a Elena antes de que se fuera. La había encontrado sentada en una banca con una maleta pequeña, esperando el autobús que la llevaría a Puebla. Se había acercado a ella jadeando y llorando. «Abú, por favor, no te vayas». Elena había volteado hacia él con una expresión que no era ni enojo ni amor, sino algo mucho más doloroso, indiferencia. «Diego, ¿qué haces aquí? Vine a pedirte que no te vayas. Vine a decirte que lo siento, que sé que me equivoqué». «Ya lo sé, mijo. Entonces, ¿por qué te vas?» Elena había suspirado con una tristeza profunda. «Diego, disculparte no borra lo que pasó. Sentirte mal no cancela el daño que me causaste. Pero Abú, puedo cambiar, puedo ser mejor». «¿Por qué?». La pregunta había confundido a Diego. «¿Cómo que por qué? ¿Por qué quieres cambiar? ¿Porque te das cuenta de que lo que hiciste estuvo mal o porque las consecuencias te están afectando?» Diego había intentado responder, pero se había dado cuenta de que no sabía la diferencia. «Yo, porque me doy cuenta de que te lastimé». ¿Te das cuenta porque realmente entiendes el daño que causaste? ¿O te das cuenta porque la gente te está castigando por eso? Diego había guardado silencio porque la verdad era que había comenzado a sentirse mal solo después de que todo el mundo había comenzado a odiarlo. «Diego», había continuado Elena, «durante meses me pediste que participara en videos que me lastimaban. Durante meses ignoraste mis sentimientos cuando te dije que me estaban humillando. Durante meses elegiste tu fama sobre mi bienestar. Pero Abú, y solo cuando tu fama desapareció, solo cuando las consecuencias te alcanzaron, decidiste que lo que habías hecho estaba mal». Diego había comenzado a llorar porque había entendido que Elena tenía razón. «Eso significa que nunca me vas a perdonar». «Ya te perdoné, Diego, pero perdonarte no significa que voy a quedarme para que me lastimes otra vez». «Abú, yo te amo». Elena había sonreído con tristeza. «Yo también te amo, mijo. Pero tú necesitas aprender a amar a otros de la manera correcta, y yo necesito estar lejos mientras aprendes esa lección». El autobús había llegado en ese momento. Elena había subido sin voltear atrás. Diego había corrido detrás del autobús durante 2 cuadras, gritando su nombre, pero el vehículo había desaparecido en la distancia.
6 meses después, Diego había aprendido a vivir con las consecuencias de sus acciones. Había perdido 1 millón de seguidores. Su carrera como influencer había terminado para siempre. Ninguna marca quería asociarse con él. Había tenido que conseguir un trabajo de medio tiempo en un supermercado para poder pagar los gastos básicos del departamento donde ahora vivía solo. Cada día, personas lo reconocían y le recordaban lo que había hecho. Pero lo más difícil no era el odio público, era la ausencia de Elena. Era despertarse todas las mañanas en una casa vacía donde antes había risas y conversaciones. Era no tener a nadie que preguntara cómo había sido su día. Era darse cuenta de que había destruido la relación más importante de su vida por algo tan superficial como la fama de las redes sociales. Durante estos 6 meses, Diego había comenzado terapia psicológica con el dinero que ganaba en el supermercado. Había comenzado a entender realmente lo que había hecho. Había comenzado a procesar el dolor que había causado, no solo a Elena, sino a sí mismo, y había comenzado a entender la diferencia entre sentirse mal por las consecuencias y sentirse mal por el daño causado. Cada semana le escribía una carta a Elena. Nunca las enviaba, pero escribirlas lo ayudaba a procesar sus sentimientos y a entender mejor sus errores. Una de las cartas había dicho: Abu, hoy se cumple medio año desde que te fuiste. He estado pensando mucho en lo que me dijiste sobre el amor real versus el amor condicional. Creo que finalmente entiendo la diferencia. Amor real es lo que tú me diste durante 12 años, sacrificar tu comodidad por mi bienestar, protegerme cuando yo no podía protegerme, amarme incluso cuando yo no era loable. Amor condicional es lo que yo te di, te necesitaba cuando era útil para mí y te usé cuando era conveniente para mí. Ahora que estoy viviendo solo, me he dado cuenta de todas las cosas que hacías por mí que yo nunca noté. Como levantarte temprano para prepararme desayuno antes de la escuela, como lavar mi ropa todos los días para que siempre tuviera ropa limpia, como trabajar trabajos que odiabas para poder comprarme cosas que yo quería, como preocuparte por mí cuando llegaba tarde, o cuando estaba triste, o cuando tenía problemas. Todas esas cosas que yo pensé que eran automáticas, que eran tu obligación, eran en realidad actos de amor que tú elegías hacer todos los días, y yo pagué ese amor usándote para contenido viral. No espero que me perdones más de lo que ya me has perdonado, no espero que regreses, solo espero que sepas que finalmente entiendo lo que perdí y que si alguna vez tengo la oportunidad de amar a alguien de la manera que tú me amaste, voy a hacerlo. Gracias por salvarme la vida cuando tenía 5 años y gracias por darme 12 años de amor incondicional que yo no merecía. Lo siento no haber apreciado ese regalo mientras lo tenía. Te amo, Abu, tu nieto Diego. Esta carta, como todas las otras, había quedado sin enviar, pero por primera vez Diego había sentido que realmente entendía el peso de lo que había hecho. Y por primera vez había sentido que tal vez algún día podría convertirse en el tipo de persona que Elena había tratado de criar. El tipo de persona que protege a quienes ama en lugar de usarlos. El tipo de persona que valora las relaciones más que la fama. El tipo de persona que entiende que el amor verdadero es un privilegio, no un derecho. Tal vez algún día sería lo suficientemente bueno para merecer una segunda oportunidad. Pero hasta entonces iba a vivir con las consecuencias de haber traicionado al amor más puro que había conocido. Iba a tratar de convertirse en alguien digno del sacrificio que Elena había hecho por él. Aunque fuera demasiado tarde para arreglar lo que había roto. Ahora díganme la verdad, si ustedes fueran Elena, ¿perdonarían a su nieto? O si fueran Diego, ¿habrían usado a su abuela para hacerse famosos? Quiero leer sus respuestas. Porque esta historia divide familias enteras. Y si les gustan historias que los hacen sentir, suscríbanse porque la próxima podría dejarlos sin palabras. Esta historia nos enseña que el amor verdadero no es usar a alguien para nuestro beneficio. Es sacrificarse por su bienestar, sin esperar nada a cambio. Que la fama y el dinero nunca valen la pena si tienes que traicionar a quien más te ama para conseguirlos. Y que algunas heridas son tan profundas que el perdón no significa reconciliación. Que Dios bendiga a todas las abuelas que han sacrificado todo por sus nietos, y que nos dé sabiduría para valorar a quienes nos aman antes de que sea demasiado tarde para arreglar el daño.
Nos vemos en la próxima historia que tocará su corazón.